En estos momentos estás entrando en la frecuencia índigo, un espacio para la expansión de la conciencia y el conocimiento. Comenzamos. Buda, en su inmensa sabiduría, era consciente de que para explicar las complejas vicisitudes de la vida, era preferible una fábula que una larga y difícil explicación. Desde entonces, los grandes maestros que han continuado predicando las magníficas enseñanzas budistas a sus discípulos han usado estos cuentos budistas para que puedan comprender y a su vez transmitir las complejas lecciones de vida y los complicados mensajes que ayudan a aplicarlas. Solo que, al igual que Buda, después de contar estas fábulas, los grandes maestros no daban ninguna explicación al respecto, para que cada persona que las escuche obtenga sus propias conclusiones y enseñanzas. Por ese motivo, en una ocasión que estaban reunidos un grupo de discípulos con su maestro, le preguntaron el motivo por el cual les contaba numerosos cuentos que después nunca explicaba. La respuesta del maestro no dejó lugar a dudas. Les contestó a su vez con la siguiente pregunta: ¿les gustaría que les diera una fruta ya masticada? Esta es la mejor parte de los cuentos budistas, que cada persona puede obtener la enseñanza que le sea más útil en cada momento de su vida, e incluso puede extraer varias enseñanzas a lo largo de toda su vida, puesto que cuando maduramos y evolucionamos, nuestra perspectiva cambia, al igual que las diferentes situaciones en las que nos encontramos. Otra ventaja de las fábulas es que no suponen una enseñanza directa que se pueda malinterpretar como un ataque a la persona que la recibe o que le genere frustración porque no la entienda o no la sepa aplicar. La mente no siempre está abierta a aprenderlo todo. En ocasiones no estamos preparados para la complejidad y usamos mecanismos de defensa frente a aquello que no entendemos. En cambio, mediante los cuentos logramos vencer esas barreras mentales, ya que son más sencillas de entender, son libres y cada uno saca sus propias conclusiones, ya que no son tan directas. Por este motivo, Buda dejó una gran selección de ellas, y que suponen una gran lección de vida que podemos aplicar en cada momento de ella para ser más felices, cambiar nuestro modo de ver las cosas y liberarnos de ciertos lastres que casi siempre arrastramos por no saber enfocar o comprender las cosas. El problema. Este cuento de Buda es realmente una fábula que ilumina, que enseña que todos los problemas tienen que ser resueltos con determinación. Un problema es una gran lección de vida que podemos aplicar en cada momento. Un gran maestro y un guardián compartían la administración de un monasterio zen. Cierto día el guardián murió y había que sustituirlo. El gran maestro reunió a todos sus discípulos para escoger a quién tendría ese honor y dijo: voy a presentarles un problema. Aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo. Trajo al centro de la sala un banco, puso sobre este un enorme y hermoso florero de porcelana con una hermosa rosa roja y señaló: este es el problema. Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían: los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y elegancia de la flor. ¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados. Después de algunos minutos, un alumno se levantó, miró al maestro y a los demás discípulos, caminó hacia el jarrón con determinación, lo tiró al suelo y lo rompió. Ante esto, el gran maestro dijo: usted es el nuevo guardián. ¿Qué enseñanza nos aporta este cuento budista? Como les comenté anteriormente, lo bueno de estas fábulas es que debido a que cada persona es un mundo y cada quien está atravesando un momento y una situación diferente, la enseñanza que obtendrá y que aplicará cada quien depende de sus circunstancias, de su edad, de sus valores, etc.
Y es por eso que Buda y los grandes maestros que transmitían estas fábulas no daban ninguna explicación después de contarlas. Pero como yo no soy Buda o uno de esos grandes maestros, yo sí les voy a contar desde mi punto de vista cuál es la moraleja del cuento. El maestro fue muy claro. Les dijo que estaban delante de un problema. No importa qué tan bellos y fascinantes sean, los problemas tienen que ser resueltos. Aunque a grandes rasgos y generalizando podemos intentar sacar varias conclusiones de esta historia que puedan ayudar a quien la escuche, una de las enseñanzas que Buda pretende dejarnos con este cuento es que no importa cuál es el problema. Lo importante es cómo nosotros tratamos a esos obstáculos que se presentan en el camino. A veces sucede, como en el caso del bello jarrón y la bonita flor, que nos parece tan bello y especial que deseamos cuidarlo, y no nos damos cuenta que nos está perjudicando enormemente, por mucha belleza y delicadeza que posea, ya que en el fondo se trata de algo perjudicial, es decir, de un problema. La filosofía de Buda nos dice que cuando un percance se nos presenta en la vida, este debe ser eliminado de nuestra existencia, porque lo único que nos va a traer son consecuencias negativas. Da igual que se trate de un hombre o una mujer que en apariencia sean estupendos, un amor que creemos que era especial, una amistad que creemos que es magnífica, un bien material que consideramos es maravilloso, o un empleo que pensamos que es único. Si nos está generando malas energías, desasosiego, intranquilidad, tristeza, disminución de la confianza en nosotros mismos, baja autoestima, etc., significa que hay que apartarlo de nuestra vida de raíz, porque no aporta ningún bien, y sí mucho mal, por lo que no conseguiremos avanzar y evolucionar en nuestra vida. Existe un gran número de personas que se encariñan con los problemas o no los ven, y pasan la vida entera arrastrándolos consigo, viviendo infelices, insatisfechos e intranquilos, puesto que ocupan un gran espacio en nuestra mente que resulta a todas luces inútil, ya que dicho espacio lo necesitamos para rellenarlo de vivencias fructíferas que aporten felicidad y buenas experiencias, con las cuales tener una vida plena y satisfactoria. De hecho, incluso un proverbio chino de la antigüedad dice lo siguiente: para que tú puedas beber vino en una copa que se encuentra llena de té, es necesario primero tirar el té, y entonces podrás servir y beber vino. Esto quiere decir que no debes conservar el problema porque te va a limitar y cohibir tanto en el presente como en el futuro, y no te va a permitir evolucionar para lograr algo mejor para ti y por lo tanto para los tuyos. No debemos contemplar y darle vueltas a los problemas, y sobre todo no debemos victimizarnos y compararnos con los demás para sobresalir al triunfar sobre ellos en desgracias. Esto lo único que hará es que nunca solucionemos nada, porque en lugar de asumir un rol activo en la vida, lo que hacemos es asumir uno completamente pasivo, en el cual nos recreamos en nuestro victimismo y pesares, de tal modo que nunca avanzamos debido a que caemos en una profunda inacción que nos bloquea para siempre. Debemos tratar de encontrar el perfecto equilibrio entre la reflexión que hacemos del hecho y el paso a la acción. Aunque parezca difícil, no es imposible, y no se trata de hacer oídos sordos y cerrar los ojos a la realidad. El problema existe y está ahí, por eso hay que encontrarle solución, ponerla en práctica y no darle vueltas de manera indefinida. Así que ya sabes, si tienes algún jarrón con flores que suponga un problema en tu vida, quítalo de en medio y avanza hacia tu felicidad. Así es como hablan los cuentos budistas. La iluminación es conciencia presente. Un bello cuento budista con una moraleja sobre lo que es la iluminación en una conciencia presente a la que no nos podemos ocultar. Una vez le preguntaron al maestro Buda ¿por qué existían tan pocas personas iluminadas? Buda respondió: haz una experiencia. Ve al pueblo más cercano y durante todo el día, pregúntale a varias personas lo que más desean en la vida. He aquí el discípulo fue y volvió al final del día para hablar con el maestro. Y dijo: hablé con mucha gente, muchas respuestas. Algunas quieren una buena boda, otras desean mucho dinero,
otras esperan fama y poder, y otras quieren prestigio o reconocimiento. Entonces Buda respondió: ya tienes tu respuesta. Es tan difícil entender su propia iluminación. Muchas personas desean la iluminación, que es simplemente una vida natural y simple, tan natural que la paz que buscan ya está en el viento que sopla, en el aire que respiran, en la nube que pasa, en el sol que calienta y en la lluvia que moja. La iluminación es conciencia presente. Ahora permítanme contarles una bella leyenda oriental. En una antigua aldea china había un pequeño monasterio en el que habitaban un maestro budista y 5 discípulos. Estos últimos eran muy jóvenes, mientras que el maestro ya estaba en el otoño de su vida. Sin embargo, había una gran comprensión entre ellos. Se trataban con respeto y los unía el deseo de crecer espiritualmente. El maestro budista les inculcaba a sus discípulos distintos valores y enseñanzas. La más importante de ellas era la de renunciar al deseo, considerado fuente de todo sufrimiento. En muchas ocasiones les insistía que la verdadera felicidad estaba en abandonar esas ambiciones pasajeras del yo que solo conducían a la intranquilidad interior, que emanaba de la lucha por alcanzarlas. Todos ellos vivían en medio de una gran austeridad. Trabajaban desde que salía el sol hasta el anochecer. No contaban con ningún lujo y sin embargo eran felices. Cultivaban la tierra y solo tomaban de ella lo estrictamente necesario. Si algo llegaba a sobrarles, lo compartían con la gente de la aldea. En cierta ocasión llegó un verano extremadamente caluroso. Todos pensaron que se mantendría así durante 1 o 2 semanas, pero esto no ocurrió. Cada vez hacía más calor y no caía una gota de agua. Los monjes hacían todo lo posible por racionar el agua y dedicarla preferentemente a los cultivos. Los días pasaban y la situación se mantenía igual. Las reservas de agua fueron acabándose y los cultivos comenzaron a estropearse. Los pocos animales que tenían también empezaron a morir de sed. Los habitantes del monasterio casi no contaban con el agua suficiente para saciar su sed. La comida también escaseaba. Uno de los monjes decidió ir hasta la aldea para pedir ayuda. Sin embargo, todos estaban en la misma situación. No había agua, los cultivos estaban quemados y apenas tenían con qué comer. Solo 3 mercaderes muy ricos de la zona tenían suficiente alimento almacenado. El monje les rogó ayuda, pero apenas les dieron unos cuantos mendrugos de pan duro. La situación era crítica. Ante la difícil situación, el maestro budista reunió a sus discípulos, lo cual había pensado muy bien, y quería hacerles una petición. Todos se congregaron en torno a él. Estaban expectantes. En todo el tiempo que llevaban juntos era la primera vez que el maestro pedía algo formalmente. La situación era excepcional, así que seguramente el pedido también lo sería. El maestro budista les dijo a sus discípulos que él ya estaba muy viejo, que a una edad avanzada el hambre era mucho más atroz. Él necesitaba comer y ellos tenían que ayudarle. Los discípulos le contestaron que ellos sufrían mucho al verlo pasar los días sin apenas que comer. Estaban dispuestos a lo que fuera. De hecho, ya habían tocado puertas, pero nadie en la aldea podía o quería ayudarles. Fue entonces cuando el maestro budista hizo una petición que los dejó sorprendidos a todos, y dijo así: si la gente de la aldea no quiere ayudarnos, lo único que pueden hacer es robar comida para mí. Todos estaban asombrados. Solo uno de ellos le advirtió que eso era muy peligroso, y el maestro dijo: solo tienen que esconderse en un lugar donde nadie, absolutamente nadie los vea. Luego, aguardar con paciencia hasta que pase uno de los mercaderes y asaltarle con el rostro cubierto para que no sepan quién fue. Ante tal petición del maestro budista, todos los monjes se pusieron a preparar el plan. Algunos proponían el lugar para llevarlo a cabo. Otros se ofrecieron a preparar las máscaras para que cubrieran sus rostros. Algunos más especulaban sobre cuál era la mejor manera de hacer el ataque. Y solo uno de los monjes permanecía apartado y en silencio. Al verlo, el maestro budista lo llamó y le preguntó: ¿qué pasa contigo? ¿Acaso no quieres ayudarme a calmar el hambre? El joven discípulo respondió simplemente: lo que tú pides es imposible de cumplir.
Has dicho que debemos ocultarnos en un lugar donde nadie, absolutamente nadie nos vea. Y eso es imposible. ¿Por qué? Preguntó el maestro budista. Y así respondió el monje. Porque en todas partes mi conciencia me ve. Así que no existe ningún lugar en donde esconderme. El maestro budista sonrió con dulzura y estaba feliz de que al menos uno de sus discípulos hubiera aprendido las enseñanzas que con tanto esmero había intentado enseñarles. Los demás estaban confundidos. Se dieron cuenta de que aún tenían mucho que aprender. Amigos, gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal, visita mi Facebook, ahí me encuentras como Luis Ruelas, y únete a la comunidad de Indigo Creations. Esto es todo por hoy, nos vemos en el siguiente video. Bye.